Pues así lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, la situación pues cada vez se agrava más allá en Venezuela. Miles de personas salen diariamente del país. La economía pues no se encuentra en sus mejores momentos, la pobreza se ha hecho presente Así es. y bueno, pues evidentemente hay muchas carencias, ¿no? Muchas carencias y como dices, la verdad es huyendo de su país. Eso Sí. es tristísimo porque no tienen, la verdad la economía está tristísima y no tienen facilidades ni para cuestiones de salud. Así es, pero mira, Ni una vida afortunadamente, digna. María Fernanda, hay ciertas instituciones que están ahí presentes, que quieren, por supuesto, sacar a Venezuela adelante a través de varias tareas y de varios proyectos. Y el día de hoy vamos a platicar con Eduardo Lugo, él es activista y cofundador de SOS Venezuela Nueva York, y nos da de verdad muchísimo gusto tenerte el día de hoy en esta entrevista. Eduardo, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Eduardo, sabemos que tú eres un gran activista, un gran luchador en relación y con respecto pues, a los derechos humanos, a los derechos de los venezolanos, te importa mucho tu país como venezolano que eres. Platícanos, ¿qué es lo que hacen ustedes a través de SOS Venezuela? ¿Cómo es que surge esta organización y cómo es que pues, desde Nueva York ustedes pueden apoyar al pueblo venezolano? Sí, SOS Venezuela es un grupo de activismo ciudadano, una plataforma de encuentro ciudadano para crear conciencia sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la crisis migratoria, la crisis humanitaria que vive Venezuela producto del régimen criminal de Nicolás Maduro. Hemos hecho a lo largo de los años denuncias muy puntuales en diversas instancias, incluida la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, respecto a las violaciones y la degradación de la dignidad humana producto de las malas políticas y las motivaciones ideológicas del régimen de Maduro. Esto ha sido en diversas instancias y el grupo surge como una alianza de ciudadanos en la ciudad de Nueva York, aprovechando la influencia que tiene esta ciudad a nivel de medios para crear conciencia y además demandar respuestas respecto a la crisis que ahora se ha convertido en una crisis de refugiados y que se estima el próximo año tenga un número de más de 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela debido a la destrucción sistemática de la economía venezolana, la hiperinflación más alta en la historia reciente del continente y la hiperinflación más alta del mundo, y además el acoso y la persecución y el terrorismo de Estado que aplica el régimen de Maduro contra sus propios ciudadanos cuando estos se atreven a rebelarse ante lo que pasa en el país. Así es, y hace unos momentos estábamos escuchando y estábamos compartiendo aquí información con respecto a lo que ha pronunciado la OEA en estos últimos días y ha invitado a varios de los países que integran esta organización pues a darles esta calidad de refugiados a los venezolanos que se encuentran en los diferentes estados. ¿Cuál es tu posición o cuál es tu opinión al respecto pues de este pronunciamiento de la OEA con respecto pues, a tus connacionales? Yo creo que cualquier venezolano y cualquier ciudadano del continente debe ver con buenos ojos la medida que toma la Organización de Estados Americanos para brindar protección a estos casi 5 millones de venezolanos. Y el tema aquí es que 3 millones de venezolanos saldrán de Venezuela en los próximos meses y no hay capacidad logística en este momento para que el continente y las organizaciones de ayuda humanitaria puedan atender de manera precisa y puntual esta crisis. Es por eso que Luis Almagro, que ha sido el secretario general de la OEA, que ha sido uno de los principales aliados del pueblo venezolano, está trabajando de manera coordinada con el señor David Smolansky, que es el comisionado de la Organización de Estados Americanos para atender la crisis migratoria de Venezuela. También es miembro del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, para atender a los venezolanos con documentos de identidad para hacerse cargo de que tengan vacunas y de que no signifique esto una crisis de salud. Esta oficina también servirá para coordinar temas de seguridad estratégica en cada uno de estos países. Vemos como Colombia ha sido un país absolutamente generoso, además es nuestro vecino con una relación dinámica muy histórica y ha recibido millones de venezolanos que han pasado por su territorio para llegar a Ecuador, a Perú, a Chile, caminando, y también los ha refugiado en su suelo, y vemos que esto es una situación y una decisión absolutamente importante. Esta decisión va enmarcada también en la activación del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que va a buscar soluciones políticas y diplomáticas, no solamente para proteger a los migrantes, sino para
solucionar el problema de raíz, que es la permanencia mediante la usurpación del poder y el secuestro de las instituciones del régimen de Nicolás Maduro, que hoy en día no puede ser calificado como un gobierno, es una banda criminal, y esto hay que tenerlo claro, que usurpa el poder. El régimen de Maduro está conformado no por políticos que van a seguir las reglas del juego democrático. Son delincuentes que han separado nuestras familias, que han separado a millones de venezolanos y que han mostrado su disposición a no dejar el poder mediante negociaciones o acuerdos, y al contrario, han usado esas negociaciones y esos acuerdos para dividir a la oposición y para permanecer en el poder, usando todo el poder del Estado y de los militares que están inmersos en conflictos con el narcotráfico y aupan a la guerrilla colombiana y a grupos irregulares en el territorio, controlando la mayoría del territorio venezolano para aterrorizar y controlar a la población hambrienta y para permanecer en el poder. ¿Cómo ves tú el futuro próximo de tu país, de Venezuela, con respecto, pues, precisamente a estos apoyos de los que estamos mencionando, pero tanto por parte de Nicolás Maduro, como también los apoyos que, pues, ha pedido Juan Guaidó? Bueno, es una situación extremadamente difícil y es muy desafiante para los venezolanos. Vemos cómo el gobierno interino, el presidente Juan Guaidó, hace grandes esfuerzos, tiene el apoyo de 57 países del mundo, pero a su vez vemos cómo esto se convierte en una guerra de bloques geopolíticos en la cual los venezolanos están en el medio mientras siguen saliendo en masa cientos de miles de venezolanos. Nicolás Maduro tiene alianzas sólidas con Rusia, quien está brindándole apoyo logístico y apoyo militar. Vemos cómo Nicolás Maduro se reunía en el Kremlin el día de ayer con Vladimir Putin y cómo Diosdado Cabello, el segundo, tercero al mando del régimen chavista, madurista, estaba en Corea del Norte. La señora Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, junto al canciller, están hoy aquí en la ONU. Y vemos cómo el pueblo venezolano parece estar en medio de esta controversia y de esta crisis tan terrible. Lo que esperamos los venezolanos es que la comunidad internacional y los aliados occidentales de Venezuela, que están a favor de la libertad y la liberación del pueblo venezolano, continúen dando su apoyo no solamente a los migrantes, sino con decisiones firmes que puedan deponer a la tiranía narcomilitarizada del señor Maduro, que, como lo dije, no está dispuesta a dejar el poder. Maduro se va a quedar en el poder hasta que la comunidad internacional y los venezolanos que puedan hacer algo decidan que tiene que salir. Los costos de salida de Nicolás Maduro y su grupo criminal del poder son la cárcel o la muerte. Es por eso que la región debe entender, y cada ciudadano que me ve y que me oye debe entender, que las vías de diálogo con el régimen de Maduro no van a funcionar para que salga del poder, porque los costos de salida son altísimos para ellos. Así es. Eduardo, finalmente, para terminar esta entrevista, cuéntanos cómo es el acercamiento por parte de SOS Venezuela Nueva York hacia la Organización de las Naciones Unidas. ¿Los toman en serio, los escuchan, los apoyan, los reciben? Sí, en varias oportunidades hemos entregado comunicados e informes a la Organización de Naciones Unidas respecto a la crisis humanitaria, la cantidad creciente de muertos que hay producto de la política del régimen de Maduro de no atender la infraestructura de salud. El día de ayer tuvimos una concentración numerosa en la cual diversas delegaciones pudieron observar nuestra protesta en contra de la presencia de la delegación del narcorrégimen de Maduro en la ONU, que se arroga la responsabilidad de representar a Venezuela cuando vemos cómo su representación es completamente ilegítima. El régimen de Maduro es rechazado por el pueblo venezolano, y ayer también el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pasó una resolución que votó México, por cierto, en la cual habla de los esfuerzos y la voluntad del régimen de Maduro de proteger los derechos humanos de los venezolanos. Eso también lo rechazamos los venezolanos el día de ayer frente a la sede de la ONU, y eso lo vieron las delegaciones de diferentes países y se oyó en la sede de la ONU. Vimos como decenas de venezolanos que hacen vida en esta área manifestaron su opinión y su descontento, y además el rechazo absoluto a lo que representa Delcy Rodríguez, Jorge Arriaza y la delegación corrupta, narcocriminal del señor Maduro,
y lo continuamos haciendo. La Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han sido absolutamente solidarias. Nos gustaría que la ONU tuviera más claridad respecto al tema de Venezuela, porque parece insólito que este tipo de resoluciones a nivel del Consejo de Derechos Humanos se pasen y se adopten, sabiendo cómo las violaciones se perpetran de manera reiterada. El informe de la alta comisionada de Derechos Humanos que visitó Venezuela, Michelle Bachelet, expone cómo el régimen de Maduro tortura a su gente, perpetra ejecuciones extrajudiciales, persigue a la disidencia, acalla a los medios de comunicación, no brinda asistencia y no le importa que se vayan los venezolanos a través de las fronteras, ya sea caminando, sino que usan la crisis para justificar y además lo culpan por sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional. No hay mayor sanción al pueblo venezolano que la permanencia del narcorrégimen criminal de Maduro en el poder. Maduro destruyó la economía, destruyó los derechos civiles, destruyó la dignidad humana de los venezolanos y está determinado a destruir a Venezuela con tal de quedarse en el poder. Esa es la mayor sanción que puede recibir el pueblo venezolano por parte de quienes dicen gobernar y lo que hacen es oprimir al pueblo venezolano. Eduardo Lugo, activista y cofundador de SOS Venezuela Nueva York, gracias, de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y desde acá pues felicitarte por esta tarea y esta lucha que hacen ustedes constantemente, día a día, precisamente para que los connacionales venezolanos que se encuentran en varios estados, por supuesto desplazados por todos estos problemas que se suscitan en Venezuela, pues se sientan seguros, se sientan acogidos y no se sientan solos. Eduardo, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo hasta allá. Muchísimas gracias, es un deber moral. Gracias, Saludos, muy buen día. Muy buen día.